Bueno, buenas noches, hermosas y preciosas mujeres de oración. Hoy vamos a hacer un breve recorrido sobre esta cita que tenemos con nuestro amado Dios, que es Pesach, Pascua, Passover, como ustedes lo desean llamar. Passover es porque es salto de. Esta cita, como se dice en hebreo, Moadim, nos señala un tiempo en el que Dios hizo muchas maravillas cuando nos encontrábamos en Egipto, cuando todos nuestros antepasados se encontraban en Egipto en esclavitud. Y claro que sí, que también nos hace recordar el sacrificio que hizo por nosotras al morir en la cruz y ser el Cordero de Salvación. La Pascua nos recuerda esta redención, la salvación del pueblo de Israel y el éxodo de ese lugar que estaban en opresión. Y nos enseña cómo con mano poderosa sacó Dios a nuestros antepasados de esta tierra de Egipto y cómo ahora Él nos está sacando de las naciones en la cual también nos encontrábamos como las personas que vemos aquí, presas, atrapadas en esclavitud, para traernos de regreso a casa. Estos fragmentos son de una película que se llama El Príncipe de Egipto, que se les recomiendo para que todos ustedes, los que tienen hijos y los que no también, se la puedan ver. La pueden encontrar, está abierta en Google, la buscan como Príncipe de Egipto, o si no la pueden comprar, pero solo está en inglés, así que no hay subtítulos en español. Pero bueno, esa es una muy buena película. Y bueno, vamos a empezar y a ver por qué debemos celebrar. Y tenemos varios motivos por qué tenemos que celebrar esta festividad. Primero, porque es una cita con el Señor que designó como una santa convocación. Y vamos a leer en Levítico 23:3 que dice: El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Entonces estamos viendo primero que por qué debemos celebrar esta fiesta es porque es una fiesta, es una cita, es un día que ya estableció el Señor previamente. Es como, estaba escuchando varios estudios y uno de esos decía, bueno, tú tienes una cita con tu esposo, cumplen aniversario, algo muy importante, y de repente te invitó a un lugar, tu esposo te invita a un lugar y tú no llegas. Entonces, ¿cómo se va a sentir él cuando él ya te invitó a su aniversario? Y esto es lo mismo, es una cita que el Señor ya nos ha designado, nos ha enseñado. Y la segunda es porque nos recuerda el éxodo que vivieron nuestros antepasados, es decir, el sufrimiento que ellos vivieron. Y vamos a ver, entonces, como para poder entender todo esto, necesitamos entender el contexto brevemente y lo vamos a hacer súper rápido. Primero vemos que los hijos de Jacob habían ido a la tierra de Egipto, luego de la hambruna que atacó a la tierra, y José, que era la mano derecha del faraón, llevó a toda su familia, cuando ya, bueno, él ya dijo, soy yo, José, y les dio una tierra en Gosén. Primero fueron 40 personas los que llegaron ahí, como lo estuvimos viendo, los que están en el curso básico, y luego de que ellos vivieron, se reprodujeron, ¿qué pasó? Que el faraón vio que eran muchos, entonces los esclavizó, les puso trabajo de esclavos, los mandó a recoger tierra, barro, a hacer cemento, a hacer esculturas, ellos eran los esclavos, y bueno, ellos básicamente pasaban de esclavitud, no comían bien, eran muy despreciados. Y después les voy a contar un poco más de la historia, por qué también eran despreciados en cuanto al tema de pastelerías y de comida. Bueno, luego vemos que están en esclavitud, son esclavizados y el faraón manda a matar a todos los niños, hombres hebreos, porque dice que ya no, o sea, ya no quiere que se sigan reproduciendo. Pero ¿qué pasa? Que se salva un niño que es Moisés y es encontrado por la casa del faraón, ellos lo toman como hijo, después él se da cuenta de que es un hebreo, sale de la casa del faraón y se va a una tierra. Entonces en esta tierra, ¿qué pasa? Que el Señor le habla y le dice, yo te voy a usar a ti para que tú liberes a mi pueblo de esta esclavitud. Entonces él regresa otra vez a Egipto y quiere sacar a su pueblo de esta esclavitud. ¿Y qué pasa? Que le dice el faraón, quiero que tú liberes a mi pueblo, tú liberes a mi pueblo, y el faraón no los deja salir. Entonces Dios envía plagas que van a afectar a estos egipcios, que son como las ranas, lepra,
cuando convierte el río Nilo en sangre. Y vemos aquí este meme que a mí me pareció súper chistoso, que dice, el faraón durante las primeras 9 plagas. Eso está bien. O sea, todo en fuego, pero eso está bien. Entonces, para aquellos que entienden los memes, este meme a mí me causó mucha gracia, porque así pasó el faraón durante las primeras 9 plagas. Entonces, antes de que llegara la 10ª, que era la muerte de los primogénitos, el Señor le manda a todo el pueblo israelita de que lo que tienen que hacer es matar un corderito, la sangre, mojarla sobre y ponerla sobre los dinteles. Entonces, solo así, aquellas personas que tuvieran esto iban a ser salvas, iba a pasar esa plaga y no iba a tocar su casa. Entonces, ¿qué pasó? Que esto lo hicieron los israelitas, sus hijos no murieron, sin embargo, los egipcios, todos los hijos, todos sus primogénitos murieron. Entonces el faraón los dejó ir. Y desde ahí, desde ese evento, se celebra la Pascua. Se celebra la Pascua para recordar lo que dice en Éxodo 12, que es que cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué celebramos esto? Es porque el Señor nos sacó con mano poderosa de Egipto. Entonces, luego que vimos este contexto rápido, y vamos a hacer como esto un poco más rápido, porque tenemos poco tiempo, entonces vamos a ver cómo se celebra. Vamos a leer la mayoría de Éxodo 12 para después ir desmenuzando poco a poco. Dice, a partir de ahora, este será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y le inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Este será un día para recordar. Cada año de generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Bueno, vamos a continuar leyendo, pero aquí vamos a hacer rápido lo que dice aquí. El primer año, Abib, es Rosh Hodashim, que es la cabeza de año que nos indica, que nos enseña que ahí va a empezar toda la festividad, va a empezar todo el calendario bíblico de las fiestas. Entonces nos habla que en el día 10 ya tienes a tu cordero, a tu cabrito, o también en Levíticos menciona una vaca, vas a tener este sacrificio que ya lo tienes en tu casa, y después en el día 14 de Aviv, recordemos que los días son desde la noche, o sea, desde 6 de la tarde hasta el otro día a las 6 de la tarde. En ese periodo de tiempo, lo que se va a hacer es que se va a sacrificar ese animalito, y en la noche, cuando ya está cocinado, que es la noche, el primer día de panes sin levadura, el 15 de Aviv, se va a comer. Bueno, continuamos leyendo y lo vamos a hacer súper rápido. Vamos a leer todo Éxodo para después, como les dije, ir desmenuzándolo. Dice, durante 7 días tendrás que preparar panes sin levadura. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de toda la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el 7º, todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Celebren el Festival de los Panes sin Levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Este festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura o seor en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura.
Entonces, vamos a ver aquí. ¿Cuándo se celebra? Aquí les traje de breves el calendario que enviamos a Desafiante. Perdón, no sabía si era mi esposito. Es mi esposito, me esperan un segundito que ha llegado mi amado está a la puerta. Perdón, bueno, ha llegado mi amado llegó, qué emoción, gracias a Dios. Bueno, entonces, como les seguía diciendo, ¿cómo se celebra Pesach? Aquí les traje el calendario que habíamos mandado a Desafiante y ahora lo vamos a desmenuzar poco a poco. Entonces, Pesach se celebra el 14 de Aviv, pero Pesach en sí no es una celebración de hacer cenas ni nada. En Pesach se hacen los preparativos para el Seder de Pesach, para el día 15 de Aviv, donde se hace la cena. No es un Shabbat porque es un día en el cual uno está ajetreado, uno está corriendo, uno está terminando de quitar la levadura de su casa, uno está preparando el cordero, la vaca o la oveja que vaya a ser sacrificada. Entonces, yo aquí les traje también detalladamente cómo podría ser un 14 de Aviv antes. Vemos que si se empieza de tarde a tarde sería de 6 a 6 de la tarde. En general, en este día, en el 14 de Aviv, lo que se hacía y se tenía como una tradición era hacer una cena como preparativa o una cena previa a los panes sin levadura. Esta cena es la cena que hizo nuestro amado Mesías. Y también se llama Ahaná porque es una cena de preparación. No es la cena de Pesach, es una cena de preparación, que no todos la hacen porque en general todos están haciendo los preparativos, están quitando las levaduras y hay tradiciones que lo que hacen el 14 de Aviv en esa hora es con sus hijos, con los niños, es buscar por toda la casa la levadura y dejarla en una bolsita. ¿Qué pasa? Que el 14 de Aviv, que sería en la tarde, o sea, a las 12 de aquí, cuando o sea, ya nos levantamos, son las 12 del mediodía, se quema toda la levadura que haya quedado en casa. Se quema toda la levadura que se reunió, se quema toda la levadura, y en los pueblos de Israel lo que se hace es una colecta y se pone en la calle, pone todas las personas que tengan la levadura que les haya sobrado, la queman. Y bueno, a las 3 de la tarde, 3 a 4, se terminan de hacer los sacrificios. Bueno, muchos tienen distintas posturas sobre en qué hora se llevan los sacrificios, pero es que también tenemos que tener en cuenta que dice, bueno, se va a inmolar, se va a sacrificar durante las 2 tardes del 14 de Aviv, tu sacrificio, que también se llama Pesach. Entonces, si lo vemos aquí desde las 6 hasta las 6, a la noche era un poco imposible que se hiciera este sacrificio, que se sacrificara tu animalito, porque era muy de noche y estaba muy oscuro. Entonces muchos dicen que empezaban desde la madrugada porque había muchos sacrificios. Entonces, bueno, aquí vemos que dice en Éxodo 12, lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes y lo molará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y cuando dice las 2 tardes es justamente desde las 6 p.m. hasta las 6 p.m. ya casi iniciando el 15 de Aviv. Y continuamos con el 15 de Aviv. Una vez que ya sacrificaste tu corderito, que sacrificaron el animal, el cual estamos hablando del Pesach, se hace la cena del Pesach con el animalito que se sacrificó. Claramente, esto tenemos que tenerlo muy claro, es que ahora ya no tenemos un sacrificio de animal, no solo porque no hay templo, sino porque nuestro sacrificio fue nuestro amado Mesías, fue él que se sacrificó, fue él que a la misma hora, al mismo lugar donde se sacrificaba el cordero, donde se hacía este sacrificio, él fue sacrificado por nosotros para también librarnos, para también salvarnos. Y eso es algo que tenemos que tener muy marcados en nuestro corazón, porque a mí un dato que me impactó fue que a las 3 de la tarde se dice que se hacía, el último sacrificio que se hacía era el sacrificio del sacerdote. Entonces,
a esta misma hora fue sacrificado nuestro Mesías. Así que es muy impresionante saber estos datos del 14 de Aviv. Entonces, el 15 de Aviv continúa con esta cena, se hace la cena con este sacrificio y se come esto con panes sin levadura. Lo que dice en la Biblia es que el primer día del festival y el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa y está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo excepto cocinar. ¿Qué quiere decir con el primero y el séptimo? Que es el 15 de Aviv y el 21 de Aviv. Estos 2 días son días altos, son Shabbats altos, son días en los cuales vamos a celebrar igual que Shabbat, solo que está permitido para estas situaciones y para estas ocasiones cocinar, hacer la comida y el alimento. Entonces, ahora vamos a ver qué podemos hacer en panes sin levadura. Y aquí hay algo muy importante porque encontramos 2 mandamientos. Y esto es algo que a mí me pasó, que hubo un tiempo en el que yo no cumplía estos 2 mandamientos. Entonces solo cumplía uno, que era abstenerse de la levadura. Pero la palabra también nos dice que tenemos que comer panes sin levadura por 7 días. Porque dice en Éxodo 12:20, durante esos días no coman nada que tenga levadura, es decir, que nos abstenemos de la levadura. Pero donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura. Es decir, que tenemos que comer pan sin levadura durante 7 días. Y bueno, ¿cómo se hace este pan sin levadura? Este pan sin levadura se hace con agua, harina, aceite de oliva y sal. Yo les puse aquí algunas medidas por si algunas mujeres que están aquí desean agarrar esta receta, pero bueno, nosotros la hacemos súper rápido. Y aquí estos son datos que a mí me encantaron y que me parecieron súper importantes, y es que esto se tiene que hacer en 18 minutos. Y bueno, nosotros a veces nos hemos preguntado, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo en 18 minutos? No sé si ustedes se han preguntado. Bueno, yo me pregunté si no era muy riguroso hacerlo de esta forma. Pero la realidad es que no. La realidad es que nosotros tenemos la bendición de que muchas personas antes de nosotros estuvieron investigando, estuvieron haciendo, estuvieron indagando cuál era el proceso de la fermentación de la harina. Ellos descubrieron de que a los 18 minutos, al tener contacto la harina con el agua, ya se crea un proceso de fermentación o de levadura. Entonces, aquí vamos a ver que, bueno, los granos como el trigo, cebada, espelta, avena y sorgo, que son los que les voy a poner aquí, al contacto con el agua, a los 18 minutos, esto crea un pan fermentado o hametz. Y vamos a ver aquí que dice que durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. Ácimos, matzot, comerán. El primer día del festival van a quitar de sus casas todo el rastro de la levadura. Y cualquiera que coma pan con levadura, o sea, este pan donde se haya pasado, donde ya esté fermentado, en estos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. Entonces, nosotros vemos que sí es importante contar este tiempo. Nuestros antepasados tenían las herramientas, y yo les voy a mostrar aquí un video que a mí me encantó. Y les digo que me encantó porque es un video que no les voy a poner el sonido porque yo tampoco lo entiendo. Es un video que está en hebreo, pero te los voy a mostrar. Porque miren cómo antes ellos hacían y preparaban la matzá. Ellos antes lo hacían así porque ellos sabían en qué momento se iba a leudar, y cuando ellos ya sabían que su masa estaba leudada, yo creo que sí tuvieron que tener tanto temor de botar su masa y no importarles si perdían una bolsa o 1 kilo de harina o no. Pero bueno, este es el proceso que aquí se los voy a mostrar de cómo se entiende de que se hacía antes esta matzá. Primero, obviamente, prendían fuego. Bueno, ya se los puse en velocidad alta también. Ellos prendían fuego. Lo puse en velocidad 2. Hacían la leña. Bueno, les estoy poniendo igual ese día. מה שחשוב כשאנחנו מכינים את הבצק זה שהוא יהיה כמה שיותר יבש, מוצקי כזה. תכף אנחנו נראה למה, אסור שהוא יהיה נוזלי מדי. Aquí vemos cómo ellos hacen
rápidamente la masa. Ellos hacen solo la masa con agua, harina. Hacen agua, harina, אלון, בוא תעזור לי. תרדד אותו שיהיה כמה שיותר דק. הפיתה עגול כזה? פיתה עגול. אבל עשו פיתות בפסח. מה? אז la תראה, crean בפסוק שכתוב ויעפו עוגות מצות. אז אנחנו חושבים עוגה זה קרם שנתעוגת פרק ודברים מתאימים האלה. אבל עוגה הכוונה משהו עגול. לעוג עוגה, כמו בעוגה. y luego que la crean, האדמה מתחת רותחת, la ponen ותקבל תחום גם מהאדמה וגם מלמעלה. debajo de la leña por 2 כל מיני minutos. גחלים ואבנים, וגם אדמה יחסית A diferencia de כאן שם nosotros, את המצות הנהדרות שלנו. que quizás se demora un poco más, ellos la hacían así, que era la única forma en las cuales ellos podían cocinar su pan sin levadura. Era rápido, ellos tenían que hacer rápido, tenían que salir del lugar donde estaban. Y por eso también eran considerados, era pan de aflicción, eran pan de humillación, porque los egipcios tenían tanta calidad en la cocina, ellos en cambio lo hacían en el piso, ellos cocinaban todos sus alimentos en el piso. Y uno pensará aquí, no, se lo comerán con tierra, no. Ellos lo que hacían era que lo limpiaban después de que así les quedaba. Y lo que muestra en ese video es también cómo ellos buscaban las hierbas amargas con las cuales nos dicen que se debería de comer. Y esto, נקרא ברקן, ואני מוריד לו את העלה, מוריד טיפה את הקוצים, וזה המרור. agarraban una de las que estaban ahí en el suelo para poder celebrar Pesaj. Ok, entonces, bueno, acá está. Entonces vemos que lo que nos está diciendo aquí es que en este proceso de que nosotros hacemos nuestra masa, cogemos la harina, el agua, lo hacemos súper rápido, tenemos que ser ágiles. Yo aquí a ustedes, como nosotras la mayor parte del tiempo pasamos en la cocina, no digo la mayor parte del tiempo, pero nosotras somos las que cocinamos, o bueno, no sé si en sus casas sus esposos cocinan. A mí me encanta cocinar y lo hacemos junto a mi esposito, así que un tip es que lo puedan hacer juntos, prendan el horno rápido, agarren alguna de estos cereales junto con agua y lo hagan antes de 18 minutos. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo hacen, y como lo hacían nuestros antepasados, al dejarla más tiempo, miren cómo se pone la masa. La masa se está poniendo de otro color. ¿Y qué pasa? Que en la Biblia y en esa parte que les estoy leyendo, habla de 2 tipos de fermentación. Aquí nos está diciendo que tenemos el hametz, que es fermentado, que es cuando pasan los 18 minutos, y seor. Que seor es cuando lleva 2 días de fermentación. Y les voy a leer porque aquí dice: durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura, es decir, de levadura vieja, que también se llama seor. Cualquiera que coma pan con levadura, es decir, lo que recién creaste, en esos 7 días del festival, quedará excluido de la comunidad de Israel. Seor es cuando estas harinas con agua han llegado a 2 días de fermentación. Y es como lo vemos aquí. Y actualmente, no sé si ustedes, hermosas mujeres, conocían, pero se conoce como levadura salvaje, con la cual se hace el pan de masa madre, que obviamente no tiene levaduras procesadas. Y bueno, como en la antigüedad no era abundante la levadura que hoy conocemos, como la que está en cubito, la levadura seca, antes se cogía esta masa con agua y se dejaba oxidar o se dejaba leudar por 2 días. Y luego, para hacer un pan grande, agarraban este pedacito de la masa que habían creado, y con este pedacito, con un pedacito que ustedes hagan, que esto es una cucharada, se leuda toda la masa. Y aquí podemos ver, y a mí me pareció muy impresionante, que Pablo hace referencia a esta levadura, cuando él dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y con la de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pablo se está haciendo referencia a este proceso que ya se sabía, ya se conocía antes, y bueno, ahora también se conoce, pero no todas los conocemos, o yo no lo conocía, que esto se le llama la vieja levadura. Es una levadura que se hace y se queda 2 días. Y eso a mí me hizo mucho reflexionar que nosotros somos como ese matzá, y que al igual que esta matzá tenemos que pasar por fuego y por pruebas inmediatamente. Nosotros somos esta harina, y el agua es la palabra de nuestro Dios.
Y si Dios nos pone a prueba a fuego inmediatamente en nuestra vida, vamos a producir esa jactancia y bueno, nos vamos a elevar. Y esta vieja levadura, como decía Pablo, va a elevar el resto de toda la masa, va a elevar toda nuestra vida, va a elevar e inflar todas las demás áreas que tengamos en nuestra vida, y eso va a hacer que nosotros nos llenemos de jactancia. Va a hacer que todo lo que tengamos por un pedacito de esa levadura vieja, por un pedacito de eso que quedó de nuestra vida pasada, va a hacer que se leude el resto de nuestra vida, el resto de nuestro corazón, el resto de todo lo que seamos. Entonces, por eso dices que tenemos que celebrar y ser como estos panes sin levaduras, estos panes que no tienen la vieja masa, que no tienen su viejo vivir, que no tienen todo lo anterior. Y eso que decía Pablo es, hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Por eso es importante y que nuestros pensamientos y nuestras acciones sean puestas a prueba. Y de eso se trata esta fiesta. Esta festividad se trata de morir a nosotros mismos, de eliminar de lo que hay en nosotros toda esa vieja levadura, de eliminar toda nuestra vida pasada, de eliminar todo lo que pueda leudar nuestro corazón, todo lo que pueda engrandecernos, porque en realidad nosotros tenemos que empequeñecernos, tenemos que limpiar nuestra casa, así como ahora les voy a mostrar cómo limpiar nuestra casa, cómo quitar de cada rincón de nuestra casa la levadura que pueda quedar, esa levadura vieja que puede haber sido de una masa de pancake que habremos hecho, esa levadura vieja que habremos dejado en la refri. Así nosotros tenemos que eliminar esa levadura vieja que hay en nuestro corazón, esos rencores, esas peleas, esas disensiones. ¿Por qué? Porque si nos queda esa levadura vieja, como lo vemos aquí, y la ponemos otra vez en nosotros, va a leudar toda la masa, va a hacer que todo lo demás que tengamos dentro se leude, se haga el triple, que todo lo demás que hay en nuestro corazón, que es lo malo, se reproduzca. Y si nosotros vemos en este momento, había un comentario que a mí me impactó y decía, si nosotros vemos que nuestras acciones no están siendo probadas y todo lo que el Señor nos está enseñando no está siendo probado, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué el Señor no nos está probando? No es que uno le pida, Señor, pruébame, pero Señor, examíname, Señor, enséñame, Señor, muéstrame, Señor, límpiame. Solo así podremos quitar esa levadura vieja. Y aquí es cómo limpiamos nuestro corazón. ¿Cómo hacemos ese ejercicio de limpiar nuestro corazón? Primero, tenemos que pedirle al Señor que nos examine y que nos muestre cuáles son nuestros defectos. Hay un salmo que a mí me encanta, que es el Salmo 139, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Cuando el Señor nos examina y nos muestra cuáles son nuestros defectos y qué es lo que tenemos, luego vamos a poder reconocer esos defectos con un espíritu humillado. Porque si no tenemos ese espíritu humillado, no vamos a poder actuar como Él actúa, no vamos a poder escuchar su voz, no vamos a poder direccionar nuestros pensamientos a lo que Él está deseando. Y había un comentario que a mí me gustó porque decía, bueno, yo lo voy a reconocer, lo voy a sacar al aire, lo voy a decir al flote. Pero eso no significa que lo sigas haciendo, o sea, eso no significa que al reconocerlo tú lo explotes, o sea, como que yo lo reconozco, te lo digo y lo vuelvo a hacer. No, significa que ahora nos tenemos que dar con un bate con la palabra de Dios. Una vez que tú dices, bueno, Señor, yo soy egoísta, soy envidiosa, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahora trátalo. Está bien, lo reconociste, dijiste, bueno, yo soy así, ¿y cómo lo puedo eliminar conforme a la palabra de Dios? Y es claro, como nuestro corazón de piedra, como decía Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Solo cuando los podremos eliminar, cuando reconocemos ya nuestro pecado, cuando ya los decimos, bueno, eso el Señor me mostró que soy, como yo, ahora que lo reconocí, ahora que te lo doy a ti, Señor, ¿cómo lo puedo eliminar con tu palabra? ¿Cómo puedo hacer para que tu palabra actúe sobre esto que no te agrada, Señor, para que tú lo puedas eliminar? Entonces, en toda esta explicación que decían Jeremías también,
su palabra nos quebranta ese corazón de piedra que tenemos. Y luego de que nos quebranta, Él nos puede ayudar a cambiar eso que hay en nuestro corazón. Porque si un corazón no se quiebra, no va a poder ser enternecido con su palabra. Entonces, en parte es esa fiesta de Pesach. Se trata de llevarle al Señor como ofrenda un corazón que esté limpio, un corazón que no tenga la levadura, un corazón que ya no tenga esa vieja levadura que, como la vemos aquí, esta levadura va a leudar todo lo que hay en mi corazón, todo el resto de las cosas que, como decía Pablo, ay de mí este cuerpo de maldad, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Porque si dejamos algún rastro de esta levadura vieja, todo lo demás se va a inflar. Entonces, eso es algo más profundo de esta fiesta, de esta ofrenda que le tenemos que llevar al Señor, porque ya nuestro sacrificio, como lo vimos, que fue nuestro amado Mesías, él dio su vida por nosotros, Él entregó su vida, entregó su sangre para salvarnos, para darnos a nosotros un nuevo corazón, para darnos vida, para no volver a caer y hacernos grandes, sino en pequeñas sermos. Y bueno, ahora vamos a ver, ya luego que vimos cómo limpiar nuestra casa interna, vamos a ver cómo se prepara esta mesa de celebración. Y esta cena de celebración, vamos a ver como los datos de la celebración, consiste en, según Éxodo 12, es en la cena, panes sin levaduras y las hierbas amargas. No sé si ustedes han visto, ustedes se han preguntado, ¿cómo yo hago el ceder de Pesach? Porque hemos visto muchos videos en internet que tienen un plato, tienen huesos, tienen huevo, tienen otras verduras, tienen demás, tienen más elementos de los que se habla en la Biblia. Eso es algo muy bonito porque también ellos nos enseñan y ellos hicieron todo esto que se llama la Gadá de Pesach para enseñar a sus hijos, para enseñar al resto de la comunidad lo que hizo el Señor. Si en Éxodo 12 lo único que se encuentra para nuestra cena, y si lo quieren hacer, pueden hacerlo como con todo el ceder de Pesach, pero lo que dice en Éxodo es que es la cena, panes sin levadura y las hierbas amargas. Que las hierbas amargas pueden ser el kale, puede ser ay, se me olvidó el nombre, con lo que se hace la ensalada, la chicoria, es que ese nombre es muy raro. Y bueno, con todas esas hierbas, la rúcula, ya me acordé también, con esas hierbas que son muy amargas, esas se pueden integrar. ¿Y por qué? Porque esto nos demuestra que, primero, que nuestro Mesías es un pan que no tiene levadura. Y nos demuestra también esta amargura con la cual pasamos todo el tiempo de Egipto. Y los demás, estos son los elementos que se presentan y hay muchos más elementos con los cuales las personas del pueblo de Israel han creado otras tradiciones que si bien se pueden poner porque son muy lindas, como por ejemplo el agua con sal que se mete, por ejemplo, una lechuga, significa las lágrimas del pueblo de Israel. Si bien no está en la Biblia, uno lo puede hacer. Y bueno, también algo que nosotros agregamos a esto es la copa de vino. Según algunos estudios, en el segundo año antes de Cristo, en el 2 antes de Cristo, Gilel, que era un hombre antiguo, un hombre que enseñaba en el pueblo de Israel, introdujo las 4 copas de vino, y esto viene más de una tradición de Israel. Y nosotros ahora lo hacemos también en conmemoración a nuestro amado Mesías. Vamos a leer lo que dice Wikipedia. Wikipedia dice: las 4 copas celebran los 4 verbos utilizados en el mensaje de Dios a Moisés. Los sacaré de la opresión de egipcia, los salvaré de su trabajo, los redimiré con brazo tendido y los tomaré para mí como pueblo y seré para ustedes Dios. Y dice en Éxodo 6, del 6 al 7. Vemos esto, y aquí yo les voy a compartir, les voy a abrir mi corazón. A mí en este estudio y en eso que encontré, lo que decía era que, sí, bueno, vemos otro tipo de celebración también. Vemos que al principio se toman estas 2 copas de vino, se tiene la cena,
se come con panes sin levaduras, con hierbas amargas, y después se toma las 2 copas que quedan, que son las de redención y la de alabanza, que dice, los redimiré con brazo tendido, los tomaré para mí como pueblo y seré para ustedes Dios. Y esta copa, que es la que toman y la que el Mesías habla, dice, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sacrificio, la cual será derramada por todos, coman y beban. Pero estamos viendo que aquí en Wikipedia nos dice que es que los redimiré con brazo tendido. Y en Marcos, en Mateo, hablan sobre esta copa y Yeshua le da un nuevo significado. Yeshua le da un nuevo significado porque vemos también que después de la cena toma otra vez la copa y él la alza, y cuando él la alza dice, voy a tomar, si tú quieres tomar esta copa, tienes que estar dispuesto a morir como mártir, es decir, vas a tomar tu destino, vas a tomar tu muerte. Cuando tú tomas esta copa, cuando Yeshua toma esta copa, que no la tomó Judas, es una copa que se lo da a sus discípulos y dice, bueno, esta es mi sangre que se da derramada por todos ustedes. Y tomar esta copa significa estar dispuesto a morir por el Mesías. Y a mí eso es algo que me impactó porque cuando uno toma esta copa, a veces uno piensa, bueno, estoy haciéndome acuerdo del Mesías, pero también estás declarando con tu acto de que estás dispuesto a morir, estás dispuesto a dar tu vida, estás dispuesto que cuando llegue el momento vas a tomar esa copa de la redención, vas a tomar esta copa de morir como mártir, de morir como Él lo hizo. Y todos los que tomaron esta copa murieron así, todos sus discípulos murieron como mártires. Entonces, cuando hagamos esta cena, cuando tengamos esta cena de Pesach y si incluyes una copa, incluyes las 4 copas como tú desees, lo que tenemos que tener en claro es que no podemos tomar esta copa en vano, que si la vamos a tomar en el momento que llegue, si el Señor nos llama a morir como uno de sus mártires, que no tomemos esta copa en vano, que sepamos que si tomamos esa copa es porque estamos dispuestos a morir por Él. Entonces, eso también implica esta cena de Pesach, estar dispuestos a morir por Él. Entonces, vamos a continuar ya terminando el estudio porque ya van a ser las 9. Vamos a hacer las conclusiones de todo esto. Primero, ya hemos visto que tenemos que limpiar primero nuestro corazón, tenemos que limpiar esa levadura que nos eleva, que nos jacta, tenemos que limpiar la levadura de las relaciones con nuestro prójimo. Tenemos que quitar esas asperezas y los roces que no nos dejan morir a esa levadura. Ya vimos que un pedacito de la masa puede lograr todo. Un pedacito de una queja puede dañar la relación con tu pareja, un pedacito de ese odio puede dañar tu interior, puede hacer que deshonres a tus padres, puede hacer que adulteres, puede hacer que mates. Un pedacito de esa vieja levadura puede hacer que todo lo demás, que para nada sirva todo lo demás, porque puede lograr toda tu masa, todo el cuerpo. Después también tenemos que limpiar la casa de toda la levadura. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer una limpieza de los alimentos. Tenemos una semana aproximadamente para las que estamos aquí, que estamos a cargo de nuestra casita, que podamos agarrar todos los alimentos. Y tenemos 2 opciones, o agarrar los alimentos y dejarlos, no sé si tienen, nosotros, yo en la casa antigua en la que vivía, teníamos un pasillito y ahí poníamos todas las cosas que tenían levadura. Pero también lo que pueden hacer es tener un cajoncito, algo donde nadie pueda tocarlo, verlo. Nosotros tenemos ahí en la cocina un pasillito donde vamos a poner todas las cosas que tienen levadura porque no tenemos un pasillo afuera de la casita. Entonces lo que pueden hacer es esto, es limpiar la casa de todos los alimentos que tengan levadura. Y aquí es importante destacar que tenemos que ver cuáles alimentos tienen levadura o no. Por ejemplo, hay algunos fideos que son precocidos y eso quiere decir que estos pueden tener un proceso de fermentación mucho antes porque ya son precocidos. Aquí en Argentina hay los de la lasaña, esos son precocidos que tienen levadura y eso lo dice en la etiqueta. Hay algunos fideos que tienen esta levadura y si tienen algún material de los 5 granos que son la avena, trigo, la espelta, la cebada y
bueno, de alguno de esos que estén humedecidos, que ya tengan guardados, tengan una masa ya hecha, eso también hay que botar, eso no tenemos que consumir. También podemos ver que las galletas, budines, tartas o algún alimento con ese tipo de harinas que tengan levadura, esos no hay que consumirlos. Tenemos que guardarlos en un espacio que nadie los abra. Se puede comer casi todo y eso es algo que yo les quiero decir, que hay que comer mucha verdura y hay algunas ramas que no comen arroz, lentejas y demás, porque dicen que tiene un proceso que se fermenta, que crece. Sin embargo, este no es el fermento de que está hablando la Biblia. Aquí tenemos que ver que el fermento que ellos no comen, ellos lo que hacen es, bueno, algunos de los que hacen es lavarlo muchas veces para que todo el almidón, para que todo lo que pueda tener dentro que pueda leudar se vaya. Pero en general esto sí se puede comer. El arroz, las lentejas y demás, eso está muy permitido. Y lo más importante que se los puse aquí en grande es que reconozcamos a nuestro sacrificio que nos ha salvado de la muerte y nos ha dado vida. Nos ha introducido a una nueva tierra, a la tierra que fluye leche y miel. Eso es lo más importante de esa festividad, es que el Señor con su sangre, el Señor con su sacrificio nos salvó, nos redimió, que cuando nuestros hijos nos pregunten por qué celebramos Pesach, es porque no solo nos salvó de Egipto, no solo salvó a nuestros antepasados de Egipto, sino que también nos salvó a nosotros de la tierra en la que nos encontrábamos, de esa esclavitud en la que estábamos, de la tierra en la cual estábamos. Él nos salvó con su sangre, con su sacrificio. Él vino y Él fue el Cordero de Pesach. Él, al igual que como lo vimos al principio, a las 3 de la tarde, cuando se hacía el sacrificio del sacerdote, Él murió también. Él fue nuestro sacrificio, Él murió por nosotros. Por eso ahora ya no hay más sacrificios, porque Él fue nuestro sacrificio y Él nos salvó, Él nos limpió, Él nos guardó. Y lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle que nos ayude para reconocer qué es la levadura, qué es aquello que leuda mi interior, si es el enojo, si es la envidia, si es el orgullo, qué es lo que a mí no me permite estar más cerca de Él y seguir leudando, jactándome de mi ser. Así que bueno, hermana, si tienen alguna pregunta pueden escribirla. Así que bueno, espero que, a ver, ahí está.